Buenas noches, les saluda Jessica Velázquez y hemos tenido unos poquitos de inconvenientes con la transmisión esta noche, por eso ha sido el retraso, les pedimos mil disculpas. El día de hoy vamos a conversar con el doctor Leonardo Gómez de Colombia sobre el tema de hipertensión pulmonar. Ok, voy a comenzar. Entonces, buenas noches a todos. Espero que pueda compartirles un poco sobre mi experiencia de la hipertensión pulmonar aquí en la ciudad de Bogotá, una ciudad que se encuentra a 2.600 metros sobre el nivel del mar y que hace que tengamos un escenario muy particular con respecto a esta anomalía. Yo llevo trabajando en el área de la cardiología ya 19 años, 18 años. Entonces, llevo unos años de experiencia con respecto a este trastorno, el cual, pues, como les voy a ir mostrando, es bastante frecuente por acá en mi casuística. Hago parte también de la Sociedad de Cardiología Veterinaria de Latinoamérica, por eso encuentran el loguito ahí al lado en la presentación. Y bueno, a todos de nuevo bienvenidos y vamos a dar entonces inicio a esta charla. Recuerden tampoco que no voy a estar viendo las preguntas, entonces la idea es que al final de pronto contestemos algunas preguntas. Igual Jessica nos va a ayudar a tenerlas ahí anotaditas para yo poder saber quién preguntó algo y seguramente luego al finalizar el live directamente en el chat del live poder hacer algunas respuestas a las preguntas que ya han planteado. Muy bien. Entonces iniciemos con algo que posiblemente les pueda estar ocurriendo o les haya ocurrido a alguno de ustedes durante su práctica. Este es el caso de un paciente que se llama Randy, es un schnauzer de 9 años, que llega a la consulta porque lo habían venido tratando por una citis con un tratamiento a base de diuréticos, que principalmente es la furosemida. Y durante un mes el paciente había tenido que ser drenado en dos ocasiones y seguía repitiendo esos episodios de ascitis. Al mismo tiempo, durante ese periodo del mes, había presentado algunos episodios de debilidad muy cortos. Estaba haciendo una actividad física y presentaba esas debilidades de tal manera que, aunque no perdía el conocimiento, sí se debilitaba, perdía un poco de fuerza en los miembros posteriores y se tenía que sentar. Cuando ausculté el sonido cardíaco, entonces se encontraba absolutamente normal. O sea, no encontraba ningún tipo de soplo, ningún tipo de arritmia, ninguna anomalía de la auscultación, pero al momento de escuchar los campos pulmonares, ambos en mi tórax encontrábamos crepitaciones, ¿vale? Esto es un cuadro, el que les estoy colocando de ejemplo, de un paciente que con estas características, pues, de tener algunos episodios de debilidad y ascitis, le tiene a uno que hacer pensar que posiblemente estemos acercándonos o con algún tipo de anomalía en la presión pulmonar. Al hacer los exámenes de laboratorio de este paciente, pues encontramos una hemograma normal, unas enzimas hepáticas normales. Al hacer el electrocardiograma no había ningún cambio concluyente. La radiografía mostraba unos cambios a nivel de la silueta cardíaca compatibles con agrandamiento del lado derecho y encontramos algunos cambios que ya vamos a ver a nivel ecocardiográfico, que son muy sugerentes y que nos acercan mucho a el análisis de la hipertensión arterial. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un paciente con estas características? Habitualmente podemos hacer todo este pool de exámenes, pero lo que nos damos cuenta casi siempre es que la herramienta más adecuada para poder hacer una aproximación a los cambios en la presión pulmonar es la ecocardiografía. O sea, hay algunas características ecocardiográficas que, sumados a los signos semiológicos y a los hallazgos clínicos que tenemos, nos pueden caracterizar esta hipertensión. Claro, dentro de esos, lo que vemos aquí en la pantalla es un ecocardiograma de un eje transversal del ventrículo izquierdo y derecho. La parte superior de la pantalla tenemos un ventrículo derecho muy aumentado, una pared septal que se está presentando aplastamiento y una deformación del ventrículo izquierdo. Una característica y unos cambios característicos de la hipertensión pulmonar que ya vamos a ir viendo con más detalle a medida que va dando la charla.
También en el caso de él, estamos encontrando en una vista apical del ecocardiograma una insuficiencia de la válvula tricuspidea que nos permite cuantificar y saber cuál es la presión que tiene el, la circulación pulmonar. Entonces, en el caso de Randy, un perro joven, pues, un perro de 9 años, con dos signos típicos de hipertensión pulmonar, que son los síncopes o el debilitamiento, y la ascitis, pues a nivel del ecocardiograma o con el ecocardiograma podemos acercarnos a hacer ese diagnóstico. Entonces es una herramienta muy adecuada para poder diagnosticar esa anomalía. Ok, muy bien. Bueno, pero ¿qué es la hipertensión pulmonar entonces? ¿Por qué es que estamos viendo estos cambios a nivel de las estructuras derechas del corazón? Entonces la hipertensión pulmonar es una anomalía y podríamos casi que hablar de un síndrome, de un desorden multisistémico que afecta principalmente la presión a nivel de la circulación pulmonar. Esa presión a nivel de la circulación pulmonar la podemos cuantificar de manera indirecta con el ecocardiograma. Y es así que podemos encontrar que un paciente con hipertensión pulmonar lo consideramos cuando su presión sistólica pulmonar supera una velocidad, supera un gradiente de presión mejor, mayor a 30 milímetros de mercurio. ¿Cómo podemos cuantificar eso? A través del reflujo de la tricúspide, que es quien nos permite cuantificar esa hipertensión. También podemos cuantificar la presión, o sea, habla de hipertensión pulmonar, cuando tenemos un aumento en la presión diastólica con un gradiente de presión superior a 16 milímetros de mercurio. Obviamente, si pudiéramos cuantificar la presión media, también nos daría una presión por encima de los valores de referencia normales. Pero estos dos valores que tenemos aquí, tanto para la presión sistólica pulmonar como la presión diastólica pulmonar, son los que tenemos como valores límites para poder hablar de hipertensión pulmonar. Muy bien. Ahora, ¿qué tan frecuente es esto? ¿Qué tan común es esto? Pues realmente en mi casuística aquí en Bogotá es de bastante alta la frecuencia de presentación. Les voy a mostrar un trabajo que desarrolló un estudiante de pasantías que estuvo rotando en la unidad de cardiología y tomó 4 meses, los últimos 4 meses del año 2018, todos los pacientes que habían entrado a consulta en esos 4 meses, que fueron un total de 246 pacientes. De esos 246 pacientes, 16% de esos pacientes tenían hipertensión pulmonar. Entonces, hay diferentes causas de hipertensión pulmonar. En ese grupo de animales encontramos hipertensiones pulmonares primarias en un porcentaje muy alto, algunas relacionadas a la enfermedad valvular degenerativa, otras relacionadas a ductos arteriosos persistentes, otras relacionadas a displasias tricuspídeas, enfermedades congénitas en el caso de estos dos grupos, y en un porcentaje muy pequeño relacionado a hidrofilaria. Esta es la más típico, pues los hallazgos más comunes que encontramos aquí en ese estudio, aquí en Bogotá. También encontramos una predilección mayor por el parte de las hembras. En este trabajo, 60% eran hembras y 40% eran machos. Y aquí hay algo muy importante, porque esto nos ayuda a caracterizar muy bien el grupo de pacientes a los cuales tenemos que sospechar que tenga hipertensión pulmonar, y son las razas pequeñas. Fíjense que en este grupo de animales, la mayoría eran animales de talla pequeña: Yorkshire, Pinscher, Poodle, West Highland, White Terrier, Bulldog francés y algunos Terrier. Aquí llamo la atención y les hago una llamada de atención para que tengan presentes que el Yorkshire es una raza con alta predisposición a padecer de enfermedad valvular, de enfermedad hipertensiva pulmonar. Es un grupo bastante susceptible para padecerlo. Puede ser que esté asociada con su anatomía del sistema pulmonar, principalmente, ¿vale? Ok. Cuando miramos la clasificación de la hipertensión en su gradiente de presión, encontramos
un grupo grande de hipertensión severa, o sea, pacientes que tenían un alto gradiente de presión, una alta presión pulmonar. Un grupo más pequeño era moderado y un grupo más pequeño leve. Entonces, encontramos diferentes grados de clasificación de la presión pulmonar. Ahora bien, esto también es muy importante. De todo ese grupo grandote que veíamos al inicio, el origen más frecuente era el origen primario, o sea, aquellas hipertensiones pulmonares que tienen un origen directamente relacionado a la estructura pulmonar y que no son secundarios a ninguna anomalía ni congénita ni adquirida, como el caso de las enfermedades valvulares degenerativas o el caso de las enfermedades congénitas que generan sobrecarga de volumen. Entonces, dentro de ese grupo primario, el grupo más grande era de un origen desconocido. Realmente, cuando yo hablo de un origen desconocido, es que no le puedo asumir que esa anomalía primaria pulmonar esté ocasionada por alguna enfermedad conocida. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí tenemos dentro de este grupo que causan la enfermedad primaria pulmonar el Cushing. El Cushing ha sido relacionado con la fibrosis pulmonar intersticial, que causa fibrosis pulmonar intersticial debido a que aumenta la probabilidad y la posibilidad de que haya un endurecimiento en el parénquima pulmonar. Entonces, este 56% que está por aquí es un grupo a los cuales pues no le encontramos ninguna condición asociada y pues podemos agruparlos como una causa primaria y seguramente, como se denominaría, sería una fibrosis pulmonar idiopática, o sea, no tenemos el origen. Entonces, es importante saber que de esos orígenes primarios, o sea, de las afecciones primarias pulmonares, tenemos un grupo que está grande, que no sabemos cuál es, pero al cual debemos que prestar atención, bastante atención, sería aquellos asociados con hiperadrenocorticismo, aquellos asociados con neumonías causadas por Ehrlichia y aquellos en los cuales puede ser un problema del desarrollo, y este pequeño 4% son animales muy jóvenes, que ahorita que veamos algunos casos clínicos, les voy a mostrar animales de menos de 6 meses que desarrollan hipertensiones pulmonares, que nacen con hipertensión pulmonar y que normalmente están asociados, se puede pensar que puede ser relacionado con la condición del desarrollo pulmonar. Muy bien, entonces vamos a hablar de las maneras como se puede diagnosticar esa hipertensión pulmonar. La manera más acertada, digamos, el gol estándar de poder medir la presión pulmonar sería hacerlo a través de un cateterismo pulmonar. Este es un método desafortunadamente invasivo, es un método que requiere una preparación de equipos, un método que requiere una infraestructura adecuada, costosa, y además que implica un paciente anestesiado, un paciente que está hipóxico, un paciente de alto riesgo. Entonces, realmente, aunque es el gol estándar, no es lo que utilizamos para hacer el diagnóstico. La herramienta más adecuada para hacer el diagnóstico siempre va a ser el ecocardiograma. La ecocardiografía, a diferencia de la radiografía o a diferencia del electrocardiograma, nos va a poder permitir, en muchos casos, llegar a cuantificar esa presión pulmonar. Y al mismo tiempo nos permite hacer algún tipo de diagnóstico diferencial frente a cuál puede ser la posible causa de esa hipertensión. Entonces, vamos a entrar a hablar aquí de esos hallazgos y esos cambios que podemos encontrar en el ecocardiograma que vamos a asociar con hipertensión pulmonar. Vamos a empezar con algunos cambios de origen anatómico. Entonces, en la imagen de nuevo vamos a tener un ventrículo izquierdo, que es el que encontramos más en la parte más baja de la imagen ecocardiográfica, un ventrículo derecho que se encuentra más pegado a la zona superior de la imagen, y los cambios que se encuentran principalmente en la estructura derecha, en el ventrículo derecho, son de dos tipos. Uno es un engrosamiento de la pared del ventrículo derecho. ¿Cómo sabemos que la pared del ventrículo derecho está gruesa? Porque cuando la comparamos con la pared del ventrículo izquierdo, esta pared libre que se encuentra aquí en la porción inferior, el grosor de esta pared supera en el doble,
supera el tamaño de la pared del ventrículo izquierdo. La relación que tienen estas dos paredes es de 1 a 2, es decir, que normalmente la pared del ventrículo derecho debería ser la mitad de la pared del ventrículo izquierdo. Aquí en esta imagen vemos cómo esta pared es mucho más gruesa, que va desde aquí hasta aquí, mucho más gruesa de la pared del lado izquierdo, que es este segmento. Bueno, esa es una característica. La segunda característica que podemos encontrar y que indica un avance de esta hipertensión es el tamaño de la cámara ventricular izquierda. Perdón, el tamaño de la cámara ventricular derecha. Normalmente ese tamaño de la cámara ventricular derecha debería ser 1/3 del de la izquierda. O sea, cuando yo hago esta comparación de estas dos imágenes, este tamaño de aquí hasta aquí debería ser mucho más pequeño que el del tamaño del ventrículo izquierdo. Y pues en esta imagen vemos todo lo contrario, vemos como esta dimensión es mucho mayor que la del ventrículo izquierdo. Entonces ya tenemos dos características que nos ayudan mucho a caracterizar la hipertensión pulmonar. Esa característica es muy importante. Cada vez que encontremos un cambio en el septum interventricular, que consiste con un aplastamiento del septum interventricular. Si comparamos la imagen anterior, vemos como este septum es un poco convexo, separa el lado derecho del lado izquierdo, pero en esta imagen vemos que esa morfología, esa forma del septum interventricular ha cambiado, ya no es convexo, empieza a verse aplanado, empezamos a verlo recto con respecto a la curvatura de la pared del ventrículo derecho y es un indicador muy importante de sobrecarga de presión en el ventrículo derecho, que nos indica que hay una sobrecarga de presión a nivel de la circulación pulmonar. O sea que esto es un cambio característico en la hipertensión pulmonar. Bueno, esos son los cambios anatómicos y son cambios que nos pueden ayudar mucho. Cada vez que los encontremos, nos están indicando que hay hipertensión pulmonar. Ojo, aquí hay una cosa importante y una salvedad muy importante. Estos cambios solo se pueden asociar a hipertensión pulmonar siempre y cuando no haya ninguna obstrucción en la arteria pulmonar. Es decir, estos cambios también se podrían encontrar en pacientes con estenosis pulmonar, que no es una condición de la cual vamos a hablar acá, pero obviamente aumenta la presión del ventrículo derecho y tendría las mismas cambios anatómicos que ocurren en la hipertensión pulmonar. O sea que es muy importante que cuando asociemos estos cambios de morfología del ventrículo derecho, estemos seguros de que no existe ninguna obstrucción a nivel de la arteria pulmonar, o sea que no estamos frente a una estenosis pulmonar. Ok, ¿cómo podemos saber eso? Pues eso lo podemos saber cuantificando el flujo pulmonar. Cuando el flujo pulmonar, este que estamos viendo aquí, que son estas ondas simétricas que vemos aquí, la velocidad de esa onda, esta velocidad que dice aquí, velocidad máxima, supera 150 centímetros por segundo, estamos hablando de una onda de obstrucción de la arteria pulmonar. O sea que para que nosotros sepamos de que no estamos frente a una estenosis pulmonar, estos valores de la velocidad del flujo pulmonar deben ser menores a 150 centímetros por segundo. ¿Vale? Entonces, este flujo que estamos encontrando aquí es un flujo pulmonar normal. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque hay unos cambios que se asocian con la hipertensión pulmonar. Esos cambios están relacionados con la velocidad y el tiempo de aceleración de los flujos pulmonares. Ese tiempo que está aquí, que este es el número 1 por acá, que en este flujo mide 116, es el tiempo en el cual se demora desde que arranca el flujo, que normalmente coincide con la onda R, el momento en que arranca el flujo pulmonar, hasta el punto máximo de velocidad que genera este flujo. En este punto marcamos de nuevo para poder cuantificar lo que se demora en llegar al valor máximo de la velocidad.
Esto se llama el tiempo de aceleración pulmonar y en este caso son 116 milisegundos. El valor normal debe ser siempre superior a 56 milisegundos. Entonces, ¿cómo se vería un flujo pulmonar con patrón hipertensivo? Entonces, aquí tenemos una paciente que es una Yorkie de 6 años con un flujo pulmonar que tiene un aspecto característico que se denomina de espada o flujo pulmonar tipo 2. ¿Cuál es la diferencia? En el primero, que es el tipo 1, que es el normal, el tiempo de aceleración y el tiempo de desaceleración es simétrico, o sea que el ángulo con el cual acelera y con el cual desacelera es más o menos el mismo. En cambio, en esta imagen vemos como la velocidad de aceleración es mucho mayor a la desaceleración y entonces esta forma de flujo toma como la forma de una espada, de un cuchillo, y cuando uno cuantifica ese tiempo desde el inicio del flujo hasta el valor máximo de velocidad, pues va a ser menor, aquí en este caso 28 milisegundos, va a ser menor a 56. Ojo, esto se llama flujo pulmonar tipo 2. Aquí hay una cosa importante, esto es un paciente Yorkie y se ha encontrado en los Yorkies que el valor de referencia es que cualquier valor menor a 48 milisegundos se va a considerar anormal. En las otras razas, cualquier valor menor a 56 milisegundos indica hipertensión pulmonar. ¿Ok? Entonces este es el cambio que vemos a nivel de flujo pulmonar. Muy bien. La imagen que estamos viendo aquí es una imagen de la transversal, donde tenemos la aorta, donde tenemos la arteria pulmonar, por aquí está la válvula pulmonar, y lo que se ve es una insuficiencia de la válvula pulmonar. Veo una turbulencia en esta región, un mosaico de colores que me está indicando que en esta válvula no está cumpliendo su función y en el momento de la diástole la sangre se está devolviendo hacia el ventrículo derecho. Esto no ocurre en todos los casos, pero cualquier insuficiencia de la válvula pulmonar ya nos tiene que estar haciendo pensar que puede haber cambios en la presión pulmonar. ¿Cuál es el valor límite? Se encuentra ese valor límite entre 16 y 19 milímetros de mercurio. Es decir, todos los valores que cuando yo cuantifique la velocidad con la cual se devuelve esta sangre superen 19 milímetros de mercurio, los vamos a asociar con un aumento en la presión diastólica de la circulación pulmonar, ¿vale? Cuando yo coloco y hago una imagen de espectro de esa insuficiencia pulmonar, entonces lo que voy a ver es que en el momento de la diástole, por acá está la R, por aquí está la P, y por acá está el momento de diástole, vamos a ver este patrón de insuficiencia pulmonar, que es muy típico, tenemos una onda pico, luego una meseta y luego una caída. En este caso, en esta perrita, esto es un perrito de 11 años, pastor alemán, tenemos una insuficiencia pulmonar menor a 16, o sea que tiene 3.52, no lo consideramos hipertenso, pero es una llamada de atención para estar pendientes de por qué está en un perro tan mayor de 11 años presenta la insuficiencia pulmonar. Podríamos estar pensando que puede estar haciendo unos cambios a nivel del parénquima pulmonar y merecería vigilar a este paciente. Este es otro ejemplo, es una perrita pitbull de 8 años, donde vemos un aumento muy considerable de la presión pulmonar diastólica. El patrón de flujo de estas insuficiencias, el pico máximo, que es la primera porción de esa insuficiencia, nos está dando 58 milímetros de mercurio. Entonces, esta es una paciente que tiene una hipertensión diastólica pulmonar severa. Ok, entonces, tenemos los cambios en el flujo pulmonar, alteraciones del tiempo de aceleración de la pulmonar, tenemos la presencia de una insuficiencia pulmonar, que también nos está hablando de la presión diastólica pulmonar. El que se ha asociado con mayor fuerza a la
a los cambios en la presión pulmonar, porque nos está indicando la presión sistólica pulmonar, es la insuficiencia o el reflujo tricuspidio. Esta imagen que tenemos aquí es una imagen de un eje apical, donde están los ventrículos arriba, los atrios abajo, y este flujo del espectro del reflujo tricuspidio nos está dando esta morfología, que es la morfología típica del reflujo tricuspidio y el del reflujo mitral. El gradiente de presión que nos debe dar reflujo no debería superar los 35 milímetros de mercurio, por lo menos aquí a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Los trabajos hechos a nivel del mar y el mismo lineamiento que se lanzó, el lineamiento y la guía, los lineamientos del ACVIN que se publicaron hace 2 meses, en febrero de este año, que están hechos a nivel del mar, hablan de 30 milímetros de mercurio o de velocidades no mayores a 2.5 metros por segundo o 250 centímetros por segundo. ¿Ya? Aquí yo considero en mi casuística un poco más alta la presión debido al nivel, a estar más alto sobre el nivel del mar, a la altura que tenemos sobre el nivel del mar. Ok, entonces, ¿para qué sirve también ese reflujo tricuspidio y ese gradiente de presión tricuspidio? Nos permite clasificar la severidad de la hipertensión. Entonces, aquí tenemos 3 reflujos tricuspidios de 3 pacientes diferentes. Un Boston Terrier, un Cavalier y una Pomerania, ¿vale? Tenemos un gradiente de presión de 39 milímetros de mercurio, lo que significa es que esta primera imagen tenemos una hipertensión pulmonar leve porque tenemos un valor menor a 50 milímetros de mercurio. Luego en esta segunda imagen tenemos 63 milímetros de mercurio, lo que clasificaría a ese paciente dentro de una hipertensión pulmonar moderada. Y un tercer caso que tiene 140 milímetros de mercurio y nos permite clasificar a este paciente con una hipertensión pulmonar severa. Obviamente esto también nos sirve para hablar del pronóstico. Entre más alta sea la presión, pues obviamente más bajo el pronóstico tendrá ese paciente. Más riesgo de tener un edema pulmonar, una congestión derecha o morir de manera súbita. Ok. Hace poco, pues relativamente poco, estamos hablando del año 2016, empezaron a publicar Visser una manera de cuantificar la presión pulmonar con 2 objetivos. Él decía, a algunos pacientes que sospechamos de hipertensión pulmonar, no le encontramos un reflujo tricuspidio. Entonces, si no hay un reflujo tricuspidio, pues no se podría cuantificar la hipertensión pulmonar, como lo acabamos de ver en las imágenes anteriores. Y lo otro es que, pues también hay algunos veterinarios, y esto no creo que lo haya pensado Visser, pero pues yo lo miro en el contexto latinoamericano, es que muchos veterinarios pueden tener la posibilidad de hacer o de tener un ecógrafo blanco y negro, pero no un ecógrafo con Doppler. Entonces, si no tienen Doppler, no podrían cuantificar el reflujo tricuspidio. Entonces, Visser diseña índice, que lo llama índice de distensibilidad de la rama derecha de la pulmonar. Estas son sus siglas, IDR-DP. Entonces, el índice de distensibilidad de la rama derecha de la pulmonar es una imagen ecográfica que nos permite asociar, o que fue lo que hizo Visser, que nos permite asociar los cambios en la distensión de esta rama de la pulmonar, que esta imagen que tenemos aquí arriba es una imagen modificada de la transversal derecha, donde por aquí está la rama de la pulmonar, y lo que vamos a ver es una imagen, que es esta imagen posterior. Cuando hacemos un trazado en modo M, vemos una imagen en sístole, aquí está la onda R, una dimensión, que en este caso sería una dimensión que es 0,49, y en diástole, que es después de la onda T, esta dimensión, obviamente vemos cómo cambia su amplitud, 0,75. Entonces, esta relación que podemos hacer entre el momento de sístole, donde la arteria está colapsada, y en el momento de diástole, donde la arteria está distendida, esta relación
se puede convertir en un porcentaje, que básicamente es la relación entre el valor mayor menos el valor diastólico menos el valor sistólico sobre el valor diastólico por 100. O sea, 0,75 menos 0,49 dividido en 0,75 por 100 nos va a dar 33%. Entonces, ¿qué dijo Visser? Visser hizo un grupo de pacientes donde analizó los que podía cuantificarle con el reflujo tricuspidio y les hacía el índice de distensibilidad. Y encontró una alta asociación y una sensibilidad del 95% entre el reflujo tricuspidio y este índice. Y encontró también que los valores normales se encontraban por encima del 33%. Entre el 33 y el 35% eran los valores normales, pero había unos valores límites importantes. Y es que todos aquellos pacientes que tuvieran el índice de distensibilidad en menos del 21%, se estaría hablando de hipertensión severa. Y entre el 21 y el 24% de hipertensión moderada. Eso es un muy buen dato porque cuando no se tiene la posibilidad de cuantificar el reflujo, pues podemos asociarlo con este índice, ¿vale? Ahorita vamos a ver algunos casos donde se ve claramente la diferencia. Bueno, aquí hay una diferencia. Entonces vuelvo y planteo la imagen de una distensibilidad normal. Vemos cómo hay una dimensión y unos cambios que se nota cómo se distiende la arteria en diástole, y eso no ocurre en un paciente hipertensivo. Entonces, este era el paciente que vimos al principio, el Schnauzer de 9 años. Se ve que tanto en el momento de la sístole con la onda R y luego en la diástole, las dimensiones están muy cerquita, 1,03 a 1,18. Al hacer este valor de 1,1 menos 1 dividido en 1,1, nos va a dar 15%, ¿vale? El 15% es un indicador de una hipertensión pulmonar severa. Por eso es tan útil esta herramienta. Bueno, muy bien. Entonces, estas son las herramientas con las cuales podemos realizar el diagnóstico de la hipertensión pulmonar. Ahora bien, ¿por qué se da la hipertensión pulmonar? ¿Cuáles son los mecanismos responsables de esa hipertensión pulmonar? Hay varios mecanismos. Vamos a clasificarlos, a hacer en esta clasificación 3. Unos es porque hay un aumento en la presión del atrio izquierdo. O sea, hay un aumento en el volumen de circulación del lado izquierdo del corazón, principalmente en el atrio izquierdo. Entonces, hay dos posibilidades. Cuando está dañada la válvula mitral y no se abre bien, eso haría que la sangre se empezara a quedar acumulada en el atrio izquierdo y aumentara su presión y su volumen. Es una anomalía rara, no muy frecuente, pero la segunda sí es muy frecuente. Una insuficiencia ventricular izquierda, una insuficiencia mitral, que normalmente es generada por una enfermedad valvular degenerativa, que es la patología más común de las razas pequeñas a nivel de las lesiones cardíacas, va a hacer que se aumente la presión del atrio izquierdo y por ende, en retorno de la presión de las venas pulmonares y de las venas pulmonares, entonces vamos a los capilares pulmonares y ese exceso de flujo va a hacer que se aumente la presión pulmonar. La segunda posibilidad que tenemos como un mecanismo responsable de la hipertensión es que ocurra un aumento del flujo sanguíneo pulmonar. ¿Y cuándo se da eso? Se da cuando hay comunicaciones donde la sangre circule de nuevo por la circulación pulmonar en dos casos, como por ejemplo una comunicación del septum interauricular o del septum interventricular, intratrial o intraventricular, y en el caso de los ductos arteriosos persistentes. Estas dos, lo que están haciendo, estas dos anomalías congénitas, lo que están haciendo es mantener un mayor volumen de flujo circulando por el pulmón, por los capilares pulmonares, y el cuerpo entonces empieza a generar una mayor presión y a cambiar y aumentar la presión pulmonar. La tercera posibilidad es algo que se relaciona directamente con la presión pulmonar y con los cambios a nivel de la vasculatura pulmonar. Entonces, estas dos podríamos considerarlas hipertensiones secundarias porque dependen de daños en el corazón, y esta es la hipertensión propia, primaria, con cambios a nivel del parénquima pulmonar.
Hay una muy importante que podemos ver aquí y son aquellas asociadas a los pacientes braquicéfalos o a los pacientes con desórdenes respiratorios crónicos. Ellos generan una vasoconstricción hipóxica que con el tiempo va a hacer que se presente la hipertensión pulmonar. Y también, pues, unos cambios a nivel de la circulación pulmonar. Aquí también podríamos considerar las obstructivas, como en el caso de la hidrofilaria. Pues para mí en Bogotá el número de hidrofilaria es muy bajo, por eso en las casuísticas que les mostré no lo teníamos muy altos, pero a nivel de la costa de nuestro país, en Santa Marta, Cartagena, pues tienen un mayor volumen una mayor presencia de este parásito y allá ven con mucha frecuencia la hipertensión pulmonar secundaria de hidrofilaria. Hablan de trastornos obliterativos, puede ser generados por neoplasias de pulmón, puede ser generado por endurecimientos pulmonares, pues aquí estamos en este grupo que genera trastornos que obliteran o cambian la estructura vascular y bueno, en humanos hay algo que se asocia con eso, que es el enfisema, pero no es tan común a nivel de las patologías caninas, ¿no? Aquí hago otra salvedad muy importante. La hipertensión pulmonar se da con muchísima más frecuencia en perros que en gatos. O sea, realmente creo que en mi vida he visto un par de gatos con hipertensión pulmonar. Uno en especial que me acuerdo, era por una comunicación interventricular que generó una hipertensión pulmonar secundaria, pero es muy extraño, por ejemplo, que un gato con asma termine en hipertensión pulmonar. No lo he visto, no está reportado, no lo he leído. Entonces, esto es mucho más común en pacientes caninos, ¿ok? Bueno, vamos a empezar a ver algunos casos y algunas hipertensiones pulmonares de acuerdo al origen. Entonces, en este ejemplo, pues ya con el hecho de que tengamos de raza un cavalier, que sea un cavalier, que tenga 7 años, que tenga un soplo izquierdo apical, o sea que es de la válvula mitral, pues ya nos hace pensar que tenemos a un paciente con una alta probabilidad de tener enfermedad valvular degenerativa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Vamos a ver el daño en la válvula mitral, vamos a ver el agrandamiento del atrio izquierdo, que se cuantifica aquí cuando comparamos la aorta con el atrio izquierdo y vemos que hay una relación mayor a la normal. Esta relación entre atrio izquierdo y aorta debe ser menor a 1.6 y aquí estamos en 2, o sea que este atrio está grande. Y a medida que empieza a crecer ese atrio, esto es 2016, el mismo paciente, Goofy, 2016, noviembre, pasaron 3 años, Goofy tenía un atrio gigante, una relación atrio izquierdo aorta que estaba en 2 en el 2015 y pasó a 5 en el 2018, o sea que hay una atriomegalia severa, y al cuantificar la presión pulmonar a través del reflujo tricuspidio, vemos que presenta una hipertensión pulmonar con un gradiente de presión de 64, o sea que tiene una hipertensión pulmonar moderada seguramente a severa, ¿vale? Entonces, esto es un ejemplo de una hipertensión pulmonar secundaria a una enfermedad valvular degenerativa. Clave aquí para todos. Esta hipertensión pulmonar la comprobamos o podemos saber que es causada por la enfermedad valvular degenerativa si y solamente si hay un agrandamiento del atrio. Si tuviéramos un paciente con cambios a nivel de la válvula mitral, engrosamiento de la mitral, insuficiencia de la mitral, pero un atrio izquierdo normal, la hipertensión pulmonar no podría ser secundaria a la enfermedad valvular degenerativa y por ende deberíamos buscar otras causas de hipertensión pulmonar, ¿vale? Veamos otro paciente. Miren en esta imagen, esto es un pastor alemán de 5 años que lo operé de un ducto arterioso persistente cuando era cachorrito, eso fue en el año 2016. Bueno, no, fue en el año 2015 porque ya tiene 5 años. Esta es la imagen del 2016, un ecocardiograma donde observamos el aplastamiento del septum interventricular, un agrandamiento severo del atrio,
y una hipertensión pulmonar secundaria a un ducto arterioso persistente a pesar de que fue corregido, ¿vale? Es un paciente que seguramente, además de las anomalías del ducto, tendría algún problema en el desarrollo vascular pulmonar. De hecho, es un paciente pastor alemán que tiene enanismo hipofisiario, perrito, así está de 5 años, o sea, esta es la foto de la actualidad, ¿ya? Un paciente que tiene una hipertensión pulmonar manejada con sildenafil. Otro ejemplo es un ejemplo de hidrofilaria. Esta es una perrita que atendí el año pasado, en febrero. Llegó de San Andrés, una región en Colombia donde tiene bastante proliferada la hidrofilaria, es una zona endémica de hidrofilaria. Vemos por aquí dos cambios. Entonces, esta es una perrita de 5 años, había salido al SNAP positivo de filaria. Me la enviaron a consulta para saber si tenía formas adultas de la filaria. Entonces, aquí en la imagen inferior tenemos la aorta, tenemos la arteria pulmonar y estas lineacitas blancas que estoy señalando aquí es la filaria. Ya tiene formas adultas de filaria. Tiene una dilatación de la arteria pulmonar, que es otra de las características cuando hay hipertensión pulmonar. Tiene un flujo pulmonar tipo 2, que es el de forma de espada, o sea que tenemos un tiempo de aceleración mayor, y adicionalmente tiene una insuficiencia pulmonar que podemos clasificarla, que podemos cuantificarla. En este caso dio 24 milímetros de mercurio, lo que ya nos indica que tiene una hipertensión pulmonar diastólica. Y aquí hay una cosa importante para comentar. Cuando aparece la insuficiencia pulmonar y notamos y podemos cuantificar que hay una hipertensión pulmonar diastólica, eso es un mal indicador porque significa que las paredes de la vasculatura pulmonar están rígidas, están perdiendo elasticidad, están perdiendo la compliance, y empieza en el momento en que hay menos volumen de sangre, entonces empieza a haber una mayor tensión y una mayor resistencia, y por eso vemos este valor mucho mayor de la presión diastólica, ¿vale? Entonces es un mal indicador, indica que está endureciéndose el parénquima pulmonar y por lo tanto se está perdiendo la elastancia de las capilares pulmonares. Ok, otro caso. Este es una perrita Yorkie. La casuística mía de Yorkies con hipertensión pulmonar es muy alta. Esta es una perrita que se llama Vainana. Esto es del año 2017. 6 años en ese momento. La habían llevado porque se había presentado un síncope. A la auscultación sus campos pulmonares crepitaban. Y al medir el reflujo de la tricúspide, pude cuantificar en ese momento una presión pulmonar de 71. Una paciente que le descartamos Cushing, que buscamos que no tuviera enfermedad valvular degenerativa, no tenía ninguna posibilidad de tener filaria. Entonces, que no teníamos un origen es una hipertensión. Al no tener un origen descubierto, entonces se diagnostica como una hipertensión pulmonar primaria. Ella tenía unos cambios a nivel de su parénquima pulmonar que estaban haciendo que se endureciera. Esta perrita murió en enero, a principios del año, o sea que duró 4 años, duró 3 años, 2 años y medio con su hipertensión pulmonar. Esta es ella misma. Entonces estábamos hablando que en el ejemplo de ella pues era una hipertensión pulmonar primaria porque no encontré ninguna otra característica con la cual pudiera asociarlo. Vemos cómo había un engrosamiento de la pared del lado derecho, un agrandamiento de la cámara del ventrículo derecho, el aplastamiento y consecuente al aplastamiento una deformación del ventrículo izquierdo. Esto no es que tengamos un ventrículo izquierdo con hipertrofia concéntrica o con engrosamiento de las paredes. Estos cambios que vemos aquí es porque la presión del ventrículo derecho es tan alta que aplasta y deforma el ventrículo izquierdo. Entonces, aquí no hablamos de hipertrofia concéntrica, esto es una pseudohipertrofia. Ese es el concepto técnico, pseudohipertrofia del ventrículo izquierdo asociado a sobrecarga derecha y por lo tanto a hipertensión pulmonar. Aquí en este ejemplo, pues es una alteración de la matriz extracelular que está generando fibrosis, origen desconocido, hablan de disposición genética, hablan de procesos inmunes, de desorden de la matriz extracelular
por un desorden inflamatorio descontrolado. Bueno, muchas causas que todavía no se saben. Posiblemente esta sea la más cercana a la fibrosis pulmonar, a la fisiopatología de la fibrosis pulmonar. Primero hay un factor genético. Han encontrado, por ejemplo, en el West Highland White Terrier, genes que lo predisponen a sufrir de la hipertensión pulmonar. Pero después de tener esa predisposición, debe haber un factor de arranque, normalmente una neumonía, un proceso inflamatorio del parénquima pulmonar que va a generar un daño epitelial, y un daño epitelial que empieza a generar unos procesos de inflamación, proinflamatorios e inflamatorios descontrolados. Esto necesita tiempo, estos son procesos crónicos, va a empezar a generar miofibroblastos, va a empezar a generar angiogénesis, a generar tejido conectivo, a generar fibrosis, y entonces empieza a haber una apoptosis de las células normales, de los neumocitos, y se va reemplazando por fibroblastos, con la consecuencia del endurecimiento del parénquima pulmonar, ¿vale? Esto aquí hay que tenerlo en cuenta, porque en las razas susceptibles de padecer de fibrosis pulmonar, Yorkies, West Highland White Terrier, los braquicéfalos, hay que estar muy atentos en el control, inflamatorio que uno les dé cuando están teniendo neumonías o cuando están teniendo procesos respiratorios que se pueden volver crónicos. Bueno, muy bien, otro ejemplo sería este cachorra, Guadalupe, de 6 meses, tiene un soplo tricuspidio, tiene ascitis, y cuando vemos el ecocardiograma de Guadalupe, pues lo que encontramos son esas características de las que habíamos hablado: agrandamiento del ventrículo derecho, engrosamiento de la pared del ventrículo derecho, una hipertrofia del músculo papilar derecho, los cambios en la morfología del izquierdo porque se encuentra aplastado. Se alcanza a ver en muchos casos unas líneas B que nos indican un poco de presencia de líquido en el parénquima pulmonar, pero es un perro muy pequeño, son 6 meses. Entonces, la pregunta aquí, en estos casos tan jóvenes, que, ojo, no es una raza en la cual podemos hablar de una displasia tricuspidia, una raza pequeña, no es un golden, no es un labrador. Entonces, esta insuficiencia de la válvula tricúspide no es el resultado de una displasia, tampoco vemos una degeneración de las válvulas, y cuando uno cuantifica esa presión, ese reflujo tricuspidio, pues fíjense que en este caso tenemos 91, o sea, una hipertensión pulmonar severa. También hemos descartado que no tenga una estenosis pulmonar. Entonces, claro, aquí la pregunta es, en un animal tan pequeño, tan joven, encontrar una presión tan alta, la podemos o la tenemos que relacionar a algún mal desarrollo o alguna mala formación más bien del parénquima pulmonar a nivel de la circulación, de esos vasos sanguíneos, ¿vale? En humanos hay bastante evidencia de la falta del desarrollo pulmonar. Los niños nacen con hipertensión pulmonar. De hecho, el desarrollo del sildenafil en sus inicios fue para tratar la hipertensión pulmonar de los neonatos, y creo que estas nos hacen pensar que podemos tener nosotros también una hipertensión pulmonar neonatal, de la cual tenemos que estar atentos. ¿Cuáles son los diferenciales en este caso? Siempre los shunt, los defectos del septum interatrial, los defectos del septum interventricular, el ducto arterioso persistente. Siempre tenemos que descartar que no hayan shunts para poder diagnosticar esto como una hipertensión pulmonar primaria. Otra de las razas y otra de las razas de las que tenemos que estar atentos son los braquicéfalos. Los braquicéfalos, por su anomalía anatómica a nivel de las vías respiratorias, pues tienen una disminución crónica del volumen de aire. Toda su vida han estado entrando menor volumen de aire, o sea que han vivido hipóxicos, y eso los lleva a que haya un proceso adaptativo que termina generando fibrosis del parénquima pulmonar, cambios a nivel de la vasculatura pulmonar y por lo tanto hipertensión pulmonar. Entonces hay muchos perros braquicéfalos que cuando llegan a su edad adulta pueden tener hipertensión pulmonar secundaria a su conformación anatómica, ¿vale?
¿Qué es lo que pasa siempre que tenemos estos trastornos? Cuando hay una pérdida de la homeostasis pulmonar o cuando hay hipoxia, el cuerpo, el sistema pulmonar genera una vasoconstricción hipóxica. Y es una vasoconstricción crónica. Al haber una vasoconstricción crónica, se actúan algunas cascadas de inflamación, empiezan a haber unos procesos de remodelado vascular que está asociado con agregación plaquetaria y toda esta cadena de eventos termina en hipertensión, ¿vale? Claro, también hay otra causa por la cual podemos encontrar este incremento en la presión arterial pulmonar. Otra podría ser, en el caso de la sobrecarga de volumen de la enfermedad valvular degenerativa o de alguna enfermedad miocárdica, pero es mucho más común en la enfermedad valvular degenerativa, va a haber un aumento en la presión postcapilar, va a haber un incremento en la presión pulmonar y por lo tanto una hipertensión pulmonar. Fíjense que en esta imagen, que es de una profesora que se ha dedicado mucho a estudiar la hipertensión pulmonar, que es la profesora Rebecca Stepien, nos muestra que el desorden que se da y la fisiopatología de la hipertensión pulmonar es multinivel, porque tenemos los cambios a nivel neurohormonales, que terminan generando modificaciones de la endotelina, que terminan generando modificaciones de la fosfodiesterasa, que a su vez termina generando modificaciones en la producción prostaciclinas y de óxido nítrico. También unos cambios reactivos a nivel del endotelio vascular que terminan generando hipertensión pulmonar y fibrosis pulmonar. Y al mismo tiempo, entre más hayan cambios a nivel del endotelio vascular, más vasoconstricción hay, pues más hipoxia hay. Y entre más hipoxia haya, pues más vasoconstricción hay. Entonces esto se vuelve una bolita de nieve, una serie de eventos que vienen uno tras otro, y que terminan generando la hipertensión pulmonar. Y seguramente que vamos a tener que pensar en cada uno de ellos al momento que estemos haciendo el diagnóstico y tratamiento de estas anomalías. Muy bien. Ojo, podemos encontrar algunos cambios en otras pruebas, pero no son cambios que nos asocien directamente a la hipertensión pulmonar. Por ejemplo, en el caso del electrocardiograma, puede haber una desviación del eje a derecha. ¿Cómo vemos eso? Pues que en las derivadas que son normalmente positivas, como la 1, la 2 y la 3, vemos que se invierte el complejo QRS y ahora vemos que está más hacia abajo, más en valor negativo, y esa inversión, cuando uno hace la desviación del eje, pues nos va a dar valores que están tirados hacia el lado derecho. Claro, ¿qué significa esto? Cuando hay una desviación del eje a la derecha significa hay engrosamiento de la pared del ventrículo derecho, hay hipertrofia del ventrículo derecho. Pero pues hay otras causas de esa hipertrofia. Está la estenosis pulmonar, está la displasia tricuspidia, está la hipertensión pulmonar. O sea, nos asocia, estos cambios se asocian con modificaciones a nivel del ventrículo derecho, pero no son exclusivos de la hipertensión pulmonar, ¿vale? Pero siempre que los encuentren, pueden ustedes estar seguros, completamente seguros, de que hay cambios a nivel del ventrículo derecho. Bueno, claro, aquí ¿qué estamos encontrando? Bueno, muy importante, me devuelvo un momentico. Obviamente esto es un cambio consecuencia de la elevación de la presión del ventrículo derecho, ¿vale? Ahora, aquí vamos a encontrar una radiografía y en las radiografías lo que podemos encontrar, pues casi siempre lo que buscamos son las causas por las cuales puede haber hipertensión pulmonar. Como vimos, hay unas causas primarias pulmonares y esas causas normalmente están asociadas a ese engrosamiento y ese endurecimiento del parénquima pulmonar. Aquí en esta radiografía vemos en esta zona del hiato y en la región caudal de los lóbulos pulmonares un patrón bronquial que se ve como una telaraña. Al mismo tiempo es un paciente que tiene una calcificación de los anillos traqueales y obviamente debe tener esa misma calcificación a nivel de todo el parénquima pulmonar. Estos cambios del parénquima pulmonar en el tiempo van a generar cambios a nivel de la vasculatura y por ende hipertensión pulmonar. Aquí vemos lo mismo, un cambio en el patrón bronquial y lo que se genera como consecuencia de estos cambios y de la
fibrosis pulmonar y del endurecimiento del parénquima pulmonar es que tenga que hacer mucha más fuerza el ventrículo derecho para empujar la sangre hacia vasculatura pulmonar y empezamos a ver una hipertrofia del ventrículo derecho, que expresado en la radiografía, pues vemos es un aumento en la silueta cardíaca que coincide con la región derecha, por lo tanto empezamos a ver un corazón más redondo. Estos cambios son típicos de los braquicéfalos. En los braquicéfalos no vemos un corazón con un mayor eje largo que el eje corto, sino vemos un corazón redondeado. Y claro, casi que todos están así y termina siendo un patrón típico, no normal, pero sí típico de un braquicéfalo. Esto, aunque esta ya es una cardiomegalia secundaria, una enfermedad valvular degenerativa, esto es lo que estamos hablando, el corazón se vuelve redondo. Redondo porque empieza a perder la estructura derecha, a aumentar el tamaño del lado derecho y lo empezamos a ver muy redondeado, ¿vale? Obviamente, si tenemos una enfermedad valvular degenerativa, como en este caso, con un agrandamiento severo del atrio izquierdo, pues son pacientes que tienen posibilidad de tener hipertensión pulmonar secundaria a esa sobrecarga de volumen izquierda. En las vistas ventrodorsales bien alineadas o dorsoventrales bien alineadas, podemos ver el agrandamiento del lado derecho con ese patrón que han denominado de invertida, por esta forma que asume, y nos puede llegar a asociar con cardiomegalia. Ojo que todos estos son consecuencias del aumento en la presión pulmonar y no son exclusivas de la hipertensión pulmonar. Bueno, una consecuencia de la hipertensión pulmonar es la efusión pleural. Entonces podríamos encontrar pacientes con taquipnea, con un diestrés respiratorio severo y que al tomar la radiografía, si es que lo logran hacer, pueden encontrar estas imágenes que son típicas de la efusión pleural, donde la silueta cardíaca no se ve, donde se pierde la forma del corazón en medio de todo este patrón blanco de líquido que está ocupando el espacio pleural, ¿vale? Es raro, pues, si uno no tiene sino esa herramienta, pues hacer la placa radiográfica es un riesgo, pero es un riesgo que se puede asumir, pero si se tiene un ecocardio, un ecógrafo, pues se puede hacer un barrido del tórax y mirar que hay líquido y seguramente sacar ese líquido y hacer una toracocentesis antes de tomar cualquier radiografía. Una de las causas que puede generar hipertensión pulmonar serían neoplasias pulmonares. Un patrón como este nodular difuso que estamos viendo en la imagen nos podría generar hipertensión pulmonar por la inflamación y los cambios que está generando a nivel del parénquima pulmonar. ¿Cuál son las consecuencias de la hipertensión pulmonar? Entonces, la sobrecarga de volumen hepático. O sea, esto es importantísimo porque esta es la razón por la cual estos pacientes llegan con ascitis. Es tan difícil el vaciamiento de la circulación abdominal al lado derecho por el aumento en su presión que vamos a encontrar agrandamiento del hígado, hepatomegalia, hipertensión portal, ascitis, edematización del intestino, pacientes con elevación crónica de las enzimas hepáticas, porque todo el tiempo están con mayor flujo a nivel del hígado y eso genera normalmente una elevación crónica de la ALT, de la AST y con bastante atención. Deberían ustedes en estos casos donde tienen hipertensión pulmonar tomar la fosfatasa alcalina porque recuerden que hay una asociación bastante estrecha entre la presencia de hiperadrenocorticismo y aumento en la fosfatasa alcalina. Y recuerden que una de las causas de la hipertensión pulmonar primaria es el hiperadrenocorticismo, es el síndrome de Cushing. Entonces, encontrar una fosfatasa alcalina de 200, 300, 1000 unidades internacionales, pues deben a ustedes correlacionarlo y asociarlo a la hipertensión pulmonar, ¿vale? Entonces, es una enzima bien importante que deben siempre hacer en los pacientes que sospechan de hipertensión pulmonar, lo mismo que seguramente una prueba de cortisol con supresión para que puedan comprobar que hay o no hiperadrenocorticismo. También otra de las alteraciones que pueden encontrar a nivel de las pruebas de laboratorio es la elevación de la hemoglobina y de los glóbulos rojos como resultado de la hipoxia crónica.
una policitemia secundaria a un paciente hipóxico que puede generar esta anomalía. Bueno, muy bien. Ya tenemos entonces todas las causas y consecuencias de la hipertensión pulmonar. Tenemos la hipertensión pulmonar primaria, tenemos la hipertensión pulmonar secundaria. La primaria, que es la que está causada directamente por cambios a nivel del del endotelio vascular pulmonar y de los parénquima pulmonar. Y las secundarias, que normalmente se deben a sobrecargas de volumen, ya sea por un daño en la válvula mitral o por shunts y comunicaciones que aumenten el volumen, ¿vale? En todos los casos, lo que se va a generar es cambios a nivel de la vasculatura pulmonar. Y entonces hay tres formas de hacer un tratamiento directamente sobre esa regulación de la presión a nivel de la circulación pulmonar. El más común es el que hacemos sobre la vía del óxido nítrico. Es el más común porque es el del sildenafil o el del pimobendan, dos sustancias que tienen una acción sobre la fosfodiesterasa, son inhibidores de la fosfodiesterasa. Cuando no hay fosfodiesterasa, entonces va a haber una mayor síntesis de óxido nítrico, que recuerden que es vasodilatador. Entonces, el efecto que tienen al bloquear la fosfodiesterasa es aumentar el óxido nítrico y por lo tanto vasodilatar. Necesitan de que la musculatura esté bien, o sea, funciona muy bien cuando hay músculo todavía, pero si no hay músculo, está reemplazado por el tejido fibroso, posiblemente los medicamentos no vayan a funcionar. ¿Cuándo utilizamos sildenafil? En la hipertensión pulmonar primaria, cuando yo sé que el corazón está funcionando bien, cuando sé que el problema no es por sobrecarga de volumen. ¿Cuándo utilizo el pimobendan? Cuando es un problema por una enfermedad valvular degenerativa, por una sobrecarga de volumen por un ducto, cuando sé que el corazón está fallando. Y en muchos casos puedo sumar los dos medicamentos para generar un mayor efecto vasodilatador. Eso se podría llegar a hacer en los casos que son refractarios, sobre todo en la enfermedad valvular degenerativa, ¿vale? Hay otros medicamentos que están siendo probados en medicina humana, como el Bosentan, y los que son una vía de las endotelinas y los de las vías de las prostaciclinas, que son prostanoides sintéticos, pero que no funcionan, por lo menos no han sido probados y no se están utilizando con frecuencia y regularidad en perros, ¿vale? Costos, son muy costosos, sobre todo los de los prostanoides sintéticos, y el Bosentan también es un medicamento costoso, y bueno, por lo pronto nos quedamos con estas dos, que en el caso de Colombia, pues son fáciles de conseguir, y los costos, por ejemplo, del sildenafil no son tan elevados como en Europa, son bastante costosos en otros lugares. ¿Qué debería hacer uno como tratamiento complementario? Pues obviamente, si tenemos un paciente con enfermedad valvular degenerativa, le vamos a utilizar también un diurético que nos ayude a bajar el volumen. Si tenemos un paciente con Cushing, pues hay que tratarle el Cushing. Si tenemos un paciente con filaria, hay que tratar la filaria. Si tenemos un paciente con fibrosis pulmonar y endurecimiento pulmonar, se debe intentar buscar herramientas que disminuyan o que regulen esa cascada de desorden inflamatorio y de fibrosis a nivel de la matriz extracelular. Yo utilizo para estos pacientes que tienen fibrosis pulmonar primaria idiopática, utilizo medicina biológica, que en este caso en el país la tiene Laboratorios GEL, con moduladores de la inflamación y con drenadores profundos de la matriz extracelular. Bueno, aquí, si ahora quieren, podríamos hablar un poco más en detalles. Los que conocen de esa medicina biológica, pues saben que pueden utilizar estos medicamentos para hacerlo. Ojo, muy importante. Una de las principales causas por las cuales aparece fibrosis pulmonar es por el uso excesivo de corticosteroides. Entonces, pues esa es la causa por la cual el paciente con Cushing, tiene fibrosis pulmonar, porque él tiene un exceso de cortisol y eso genera que haya un acúmulo de sustancias hialuronógenas a nivel de la matriz extracelular y el endurecimiento y la cascada de formación de fibroblastos. Entonces, mucho cuidado
con aquellas enfermedades respiratorias crónicas, pacientes con calcificación de la tráquea o con colapso traqueal, donde utilizan corticoides durante meses y meses y meses, porque pueden terminar en fibrosis pulmonar y pueden terminar en hipertensión pulmonar. Deberían evitarlos al máximo, acortar los tiempos de uso y no darlos como terapias crónicas para evitar estos efectos secundarios. Entonces, otro de los tratamientos complementarios fundamentales es el oxígeno. Ya hemos visto que la hipoxia genera vasoconstricción y que al mismo tiempo esa vasoconstricción va a generar mayor hipertensión. Entonces, cualquier terapia que se pueda realizar tanto a nivel hospitalario y en casa va a funcionar muy bien. Pues si uno puede tener, como el caso de este boxer, que le tenían la cánula en la casa y él se dejaba, pues funcionaría perfecto. Si no, puedes diseñar camaritas de oxígeno en casa para que puedan tener unos resultados adecuados de oxigenación. En muchos casos, yo les enseño a los propietarios a hacer mediciones de la saturación de oxígeno y les doy un pulso oxímetro para que ellos en casa puedan hacer ese ejercicio de cuando lo están oxigenando, ver cómo responde a la oxigenación. Aquellos pacientes que durante la oxigenación no superen un valor de 90% de saturación de oxígeno, van a tener un pronóstico bastante malo. O sea, con oxigenación de 88, 80, 70, son pacientes que tienen un pronóstico de sobrevida y de calidad de vida mala, ¿vale? Voy a ponerles aquí un par de ejemplos. Vamos a ver un paciente Yorkie de 13 años con fatiga, taquipnea, síncope, soplo mitral y tricuspidio. Cuando vemos la imagen superior por acá de la válvula mitral, vemos cómo esta valvulita está deteriorada, o sea que tiene una enfermedad valvular degenerativa. Y me veo por aquí en la imagen final, donde comparo la aorta con el atrio izquierdo y veo que tiene un agrandamiento del atrio izquierdo. No es un agrandamiento considerable, pero tenemos un agrandamiento. Y también vemos cómo el septum interventricular en esta imagen se ve aplastado. Ese movimiento paradójico nos está indicando que la presión está alta. ¿Ok? Cuando cuantifico el reflujo tricuspidio, encuentro que su gradiente de presión es de 70 milímetros de mercurio y que cuando hago el índice de distensibilidad tenemos 28%. O sea, fíjense que aquí en este ejemplo, donde tenemos aquí una hipertensión moderada con el reflujo tricuspidio, también tenemos hipertensión moderada en el índice de distensibilidad. Como tenemos una enfermedad valvular degenerativa, tenemos un atrio izquierdo grande, pues él va a tener una terapia con PIMO y va a tener una terapia con furosemida para bajar las crepitaciones pulmonares que eran causadas por un edema pulmonar y va a tener sildenafil como tratamiento complementario para bajar rápidamente la presión pulmonar, ¿vale? Esto es un caso de un paciente que está con edema pulmonar, que necesito bajarle rápidamente la presión, limpiar el parénquima pulmonar y a los 8 días del tratamiento, él ya ha mejorado mucho todos estos valores y ya tenemos unos ruidos pulmonares normales con este tratamiento, ¿ok? Otro caso. Esto es una poodle que le diagnostiqué enfermedad valvular degenerativa. Estas imágenes que tenemos aquí van mostrando cómo la enfermedad valvular degenerativa va haciendo que el tamaño del atrio vaya cambiando. Aquí tenemos ejemplos de los 7 meses, 18 meses y 22 meses posteriores al diagnóstico. Vamos empezando con 1.6, luego por acá con 2, luego por acá con 2.1 y luego por acá con 2.6 y vemos cómo va aumentando el tamaño del atrio. Y obviamente, a medida que el atrio va aumentando, pues la presión pulmonar va aumentando. Aquí tenemos en el 2018 una presión de 32, en mayo del 2018 y en agosto del 2018 una presión pulmonar de 58 medida con el gradiente de insuficiencia tricuspidio, ¿vale? Esta paciente, por tener una enfermedad valvular degenerativa, estaba con pimobendan y estaba con furosemida. Y a pesar de eso, obviamente aparece, a medida que va pasando el tiempo, el deterioro del parénquima pulmonar y el efecto de la hipertensión pulmonar. En muchos casos, aquí también, si la terapia con el pimobendan no es suficiente para controlar la presión pulmonar, cabría la posibilidad de incluir sildenafil. El sildenafil, ojo, aquí hay un dato importante, las dosis que ustedes encuentran en los textos son muy bajitas, se hablan de 0.25 a 1 miligramo por kilo.
Yo utilizo 2 y hasta 4 miligramos por kilo cada 8 horas o cada 12, dependiendo del grado de hipertensión. Entre más alta sea la presión, más sildenafil voy sin ningún efecto secundario. ¿Okay? Este es otro ejemplo, una perrita chihuahueña de 6 años con diestrés respiratorio agudo. Aquí estaba ya después de 24 horas de hospitalización por edema pulmonar. Fíjense cómo tenía una perrita de 6 años, cómo tiene un aplastamiento severo del parénquima pulmonar, tiene unas líneas B casi saturadas que nos indican edema pulmonar, engrosamiento de la pared del ventrículo derecho, un reflujo tricuspidio de 149, es muy alta, es una hipertensión severa, y una relación de atrio izquierdo aorta normal, o sea que esto no es causado por un agrandamiento o por una enfermedad valvular degenerativa o por un aumento de la sobrecarga de volumen del atrio izquierdo. Hay que buscar otras causas, ¿listo? En el caso de Acapulco, ella tenía toda su vida un defecto del septum interventricular que genera la hipertensión pulmonar. O sea, siempre que ustedes tengan una hipertensión pulmonar en un paciente mayor de raza pequeña, deben buscar un defecto del septum interventricular porque posiblemente lo encuentran. Esto es muy común en medicina humana también. A pacientes con hipertensión pulmonar, 30 años, 40 años, 50 años, terminan encontrándole pequeños defectos que nunca generaron soplo. O sea, esto no es necesario, como es tan pequeño, no hay tanto paso de volumen, no, las presiones no se modifican y no hay soplo, o sea que lo encontramos tardío y el soplo cuando ya aparece es el tricuspidio por la hipertensión pulmonar, ¿vale? Entonces, esta perrita fue tratada con sildenafil a 3 miligramos por kilo cada 8 horas, furosemida 1 miligramo por kilo por hora, porque fue la terapia que se hizo de urgencias durante 24 horas en hospital y pasamos de tener 149 a 71 milímetros de mercurio. Mejoró en 24 horas, mejora la morfología, ya no hay tanto aplastamiento, hay menos saturaciones de línea B, pero es un paciente que tiene hipertensión pulmonar severa y duró solamente 5 meses de vida, ¿vale? Ella, después de la primera entrada, volvió a repetir 3 veces la entrada por edema pulmonar al hospital en este periodo de 5 meses. O sea que el pronóstico de estos pacientes con hipertensión pulmonar severa es malo. Son pacientes que normalmente entre 3 y 5 meses, 5 meses es mucho tiempo, normalmente el máximo 3 meses tienen de sobrevida después del diagnóstico y de la presentación de la sintomatología. Ojo, este es otro caso interesante porque es un paciente que habían tratado durante un mes por ascitis. Le habían hecho un tratamiento como si fuera una enfermedad valvular degenerativa. Al encontrar esto, se ve una hipertensión pulmonar severa, aplastamiento del izquierdo, derecho grande. Cuando cuantificó la presión pulmonar media 76, una hipertensión severa, con una distensibilidad perdida del 3%, empezamos con sildenafil, pero este es un paciente que no le encontramos una enfermedad valvular degenerativa, no tenía una sobrecarga de volumen, tenía que tener una hipertensión primaria. ¿Y cuál era el origen de esa hipertensión primaria y cuál fue el motivo de su anomalía? Entonces, encontramos un pequeño defecto, pero adicionalmente era un paciente positivo a Ehrlichia. Y la sumada de estas dos cosas fue lo que generó una hipertensión tan severa que al final es un perro que no muere por la hipertensión pulmonar, a pesar de que se la controlamos, pues pudimos controlarse, la bajamos a 53 su presión, pero 2 meses después, el proceso, él muere por una CID secundaria a la Ehrlichia. Mejora la hipertensión, pero la causa de su muerte pues está asociada también al origen de la hipertensión pulmonar. Es un defecto interventricular con una neumonía intersticial secundaria a Ehrlichia, una vasculitis secundaria generada por la Ehrlichia y pues una muerte secundaria a ella, ¿vale? Ahora, otro caso es este grifón de 9 años. Vean cómo tiene líneas B por aquí, cómo vemos un agrandamiento severo del ventrículo derecho, un ligero aplastamiento. Al momento de cuantificar el flujo tricuspidio, vemos que tiene un gradiente de presión de 40 milímetros de mercurio, una hipertensión leve,
Pero ojo, muy importante en este caso, porque este paciente tenía una fosfatasa alcalina de 350 unidades por litro. Y este es un caso de un paciente con hipertensión pulmonar secundaria a hiperadrenocorticismo, ¿vale? Entonces es muy importante que en los pacientes con hipertensión pulmonar ustedes realicen fosfatasa alcalina y si la tienen muy alta, hagan pruebas de supresión de cortisol para diagnosticar si hay o no el hiperadrenocorticismo. Muy bien. Y Nana, que ya se las había mostrado en otras imágenes, una paciente que llegó a los 6 años por síncope, con unos cambios compatibles con hipertensión pulmonar severa, 71 milímetros de mercurio, 15 de extensibilidad, y bueno, es una paciente que alcanzó a vivir 2 años y medio, 3 años, que aquí en esta imagen vemos cómo mejora, que también la movilidad y la estructura de su corazón, ya aquí tenía 8 años, por acá tenía 6, por aquí 8, y muere a principios del año, ¿vale? A pesar de haber tenido pues todo el tratamiento todo el tiempo, termina muriendo por una fibrosis pulmonar severa, no responsiva al tratamiento, y entonces muere por un edema pulmonar. Bien. El último ejemplo que les voy a dar es una perrita que diagnostiqué muy pequeña, de 3 meses de edad, una bulldog francés. Acá vemos un defecto septal del tabique completo, es un gran defecto septal. Esto fue a los 3 meses, esta es una imagen de los 3 años, una perrita que, pues, al final, que es lo que ocurre con todos los pacientes con el defecto septal por un proceso de compensación, al final termina teniendo una hipertensión pulmonar que debe ser tratada, que debe ser evaluada, en una distensibilidad del 18%, y bueno, Tequila también es otra paciente que aún sigue viva, o sea, que ya va a debe estar por cumplir los 4 años de vida, cuando no, con un defecto tan grande, pues era raro que llegara a tener todo este tiempo de vida, ¿vale? Aquí la pregunta es, estos pacientes, pues logran tener una adaptación, una marcada adaptación, frente a la enfermedad degenerativa. O sea, el cuerpo es capaz de adaptarse y esto es bien interesante, ¿no? Ahí les dejo la inquietud de este último caso, la capacidad adaptativa que tiene el cuerpo para soportar cambios y desórdenes anatómicos tan fuertes.